En este segmento que corresponde a la sesión número 8 del Foro de la Democracia Latinoamericana, México rumbo al 2012, será moderado por Dante Caputo, quien es un político argentino, fue canciller durante la presidencia de Raúl Alfonsín y diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Ha sido director de las 2 ediciones del Informe sobre la Democracia en América Latina. Por favor, doctor Caputo. Muchas gracias, Manuel Carrillo. Buenos días. Es un honor para mí estar moderando esta mesa de políticos mexicanos y de estos políticos mexicanos, además. Todo error que se deslice en mis comentarios e intervenciones no son debidos a ninguna actitud tendenciosa ni facciosa políticamente, sino a mi ignorancia de algunos asuntos delicados de la política mexicana. Así que sepan ustedes disculpar, pero la organización del evento consideró que alguna garantía de neutralidad significaba tener un no mexicano como moderador, allá ellos con esta decisión, ¿verdad? Pero a todo efecto olvidaré que soy argentino porque no mexicano y argentino me parece demasiado, así que asumo la nacionalidad uruguaya con permiso de los uruguayos presentes aquí. Nos acompañan, como les dije, primerísimas figuras del mundo político de México para discutir de un tema no menor, nada abstracto, es el México que empieza dentro de 20 días. El 2012 está aquí y el 2012, como ustedes saben, es un año de decisiones tan vitales como que la elección presidencial se sitúa allí. Nos acompañan Arturo Escobar, presidente del Partido Verde, senador. Está también con nosotros don Jesús Zambrano, presidente del PRD. A mi derecha es un honor también compartir esta mesa con don Diego Fernández de Ceballos, del Partido Acción Nacional. A mi izquierda, geográficamente, Beatriz Paredes, diputada federal, ahora, con mucha historia y muchos cargos y responsabilidades. También tenemos a don Alberto Anaya, muchas gracias por estar con nosotros, presidente del Partido del Trabajo, y completando el equipo, don Luis Castro, presidente de Nueva Alianza. Como ustedes saben, estas jornadas que constituyen el segundo foro de la democracia en Latinoamérica, han girado en torno de un tema que es la cuestión del dinero, la política y la democracia. Tema, por cierto, polémico, importante, del cual se derivaron una serie de discusiones, abarcando muchas de ellas la cuestión de la corrupción, la cuestión del clientelismo. A menudo se mencionó el problema del Estado, cómo el dinero, los poderes fácticos alteran la capacidad autónoma del Estado para aplicar las políticas votadas por la sociedad y cómo esa fragilización, esa debilitación del Estado a su vez permite, en un círculo vicioso, ser más permeables a las influencias del dinero, influencias que globalmente en estos días se la miró sobre los procesos electorales y sobre la gestación de las políticas públicas para elegir gobiernos y en la acción de los gobiernos. Creo que no me equivoco si extrapolo
una experiencia del sur, de algunos de nuestros países del sur. Había un personaje de Molière que hacía prosa sin saberlo. Y nosotros, que tanto nos cuesta reconocer que tenemos consensos, a pesar de que hablamos de buscar consensos, pero haber logrado consensos parecería una cierta debilidad, hacemos consensos sin saberlos. Y si uno sacara dos fotografías de las opiniones políticas, de las dirigencias políticas, de hace 15 años atrás y hoy, vería un cambio sustantivo. Fíjense, por lo menos públicamente, ante cámaras de televisión, ante micrófonos, no sé, en la intimidad. Imagínense un político diciendo que a él le gusta la inseguridad ciudadana, que, por ejemplo, la inflación lo tiene sin cuidado, que la pobreza no es su tema, que la desigualdad es una cuestión abstracta y teórica. Un político diciendo que los equilibrios macroeconómicos no son una cuestión realmente importante, que el tema del Estado, no, eso pasó de moda, que la cuestión de equilibrios fiscales, bueno, que la vean los economistas. Moneda sana, no me hable de esas cuestiones, esas monedas sanas, esas teorías monetaristas, no tocan a nosotros. Que impuestos, aburridísimo el tema de los impuestos. Y la educación, mire, se habla tanto y no se hace nada. No. Hoy ningún político, por lo menos del sur, y estoy seguro que de México, se animaría a decir que algunos de estos temas no son de la mayor relevancia para la sociedad mexicana. Por lo tanto, tenemos aquí hecho un consenso. Cuidado que estos temas nos dividían muchos. Hablar de moneda sana en mi país, por lo menos, era estar catalogado inmediatamente dentro de una parte del espectro ideológico. Hablar de desigualdad era estar catalogado. Sin embargo, ahora parecería que es muy difícil decir que esta agenda es una agenda compartida. Y acá viene el lanzamiento de este encuentro entre todos ustedes. Parecería que los qué ya son motivo de acuerdo. Entonces, como una vez me dijo el Santo Padre, a propósito de la firma de un tratado con la República de Chile, me dice, ustedes latinoamericanos, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Siempre se andan discutiendo los qué y nunca los cómo. Mis estimados amigos política y políticos, casi como que estamos todos seguros que estos son, y algunos más, las demandas que están en nuestras sociedades. Pero ¿es seguridad mano dura sin garantías? ¿O es garantía sin mano dura? ¿O es la combinación que no sabemos cómo hacer? Les propongo, por lo tanto, a buen juicio de ustedes, sabiendo que el título general ha sido el dinero, la política, la corrupción, el clientelismo, les propongo un debate más, si me permiten como uruguayo, orientado a cómo logramos este consenso implícito del cual no hablamos suficientemente. Vamos a empezar con el régimen de siempre, 7 minutos, a los 6 advertencia del minuto final, con un poco menos de tragedia, no el minuto final de la vida, el minuto final de esta charla, empezando por don Luis Castro. Gracias, Dante. Muy buenos días. Queridos compañeros invitados, quiero agradecer en primer lugar a las 3 organizaciones que han convocado este segundo foro de la democracia latinoamericana, al Instituto Federal Electoral, a la OEA, a IDEA, saludar a los amigos de Salamanca que me encuentro aquí, Manuel y sus compañeros, y a todos ustedes. Es un privilegio además estar en esta mesa donde los distinguidos políticos que se encuentran aquí han destacado por su participación política, por la inteligencia que les caracteriza y porque, aun cuando creo que coincidiríamos con Dante y tendríamos un consenso deseado o no en los temas de la agenda, se han planteado y hay aquí diversidad de posiciones frente a los cómo, a los cuándos, a los porqués y a cómo jerarquizar los distintos temas.
Me parece que la realización de este segundo foro es importante porque contribuye al debate, a elevar la calidad del debate, pero sobre todo a conformar una cultura política que necesitamos impulsar, fomentar y divulgar, no solo por la cercanía del proceso electoral que ha iniciado formalmente, el de 2012, sino porque en la medida en que podamos analizar y discutir públicamente este tipo de temas, será más fácil construir ese consenso más allá de los qués, a los cómo, a los porqués y a los a qué precios. En 2012, que es el tema que nos ha convocado hacia el 2012, somos muy dados a establecer fechas cabalísticas, fechas parteaguas, fechas que definen el rumbo. Y eso sucede con 2012 y las elecciones de julio próximo. Es un momento en el que las ciudadanas, los ciudadanos pueden expresar la máxima manifestación política a la que tenemos derecho a partir del voto. Es en el momento en que se rinden cuentas, en el que el gobierno rinde cuentas, pero que cada uno de los políticos y cada uno de los partidos también rendimos cuentas sobre nuestras responsabilidades, sean en el legislativo, sean en el debate, sean en la forma en que tratamos de representar las causas de la sociedad. Pero en el 2012 lo que tenemos es la oportunidad de reorientar el rumbo, de manifestarse frente a las distintas opciones. Y realmente creo que lo importante es lo que sigue en el 2012. El 2012 sería el momento de la decisión, pero a lo que me quiero referir es a los desafíos o un poco a los cómo que convocaba Dante respecto a los desafíos que a partir del 2013 tenemos. Y resaltaría 6 desafíos desde la perspectiva de Nueva Alianza. El desafío principal y más importante desde nuestro punto de vista es el desafío de la desigualdad, de la pobreza, de la injusta distribución de la riqueza, que creo que es el agravio más importante que viven millones de mexicanos. Un segundo desafío que se define, cuyo rumbo se define cómo se afrontará por el gobierno que emane del proceso electoral de 2012, es el que tiene que ver con la posibilidad de reconstituir el tejido y la cohesión sociales para poder vivir con seguridad, con armonía, para que nuestras familias no tengan, nuestros bienes y nuestra tranquilidad no sean vulnerados. El tercer desafío que los ciudadanos podrán decidir cuál va a ser el rumbo, desde qué perspectiva o con qué cómos lo vamos a enfrentar los políticos, tiene que ver con el modelo de desarrollo. Tiene que ver con esta posibilidad de que recuperemos el crecimiento, de que establezcamos políticas públicas que contribuyan a la redistribución de la riqueza. Tendría que ver pues con 2 conceptos, la justicia social y la movilidad social. Un cuarto desafío, importante para Nueva Alianza, importante creo que para todos nosotros, es el devolverle a la política su razón de ser, su esencia. Ahora que vemos, conocemos, estudiamos, revisamos, analizamos varios tipos de investigaciones sociales, estudios de opinión, sean cuantitativos, cualitativos, podemos concluir y estar de acuerdo que la gente está harta, cansada de la misma forma de hacer política, creen que político, partido, tiene que ver con mentira y con corrupción, no en vano la agenda que ha propuesto el IFE para discutirse en estos días, y creo que un desafío muy importante que debería estar en la agenda y que no mencionó Dante es el devolverle a la política la esencia y razón de ser para que seamos capaces de construir esos acuerdos en los cómos, para que seamos capaces, lo dije en el primer foro, para que seamos capaces de decidir los consejeros del IFE, pensando en la función del IFE y la importancia del IFE, que seamos capaces de acordar las reformas que requiere el país, porque ejercemos la política como un medio para construir acuerdos. El siguiente desafío, iba a decir 6, ya olvidé cuántos llevo, pero es el de, muy importante para Nueva Alianza, el de defender, fortalecer y transformar la educación pública, gratuita
y laica de este país. Es defender la Escuela del Pueblo de México e impulsar una importante revolución educativa que logre vincularla a la formación de capital humano, a la garantía de movilidad social. Concluyo, me falta un desafío, que sería finalmente el desafío de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Y para hacer esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que en el 2012 se defina el rumbo, se defina el liderazgo, se defina el proyecto de nación y se defina precisamente cómo vamos a enfrentar esto, que requiere de proyecto, de visión y de responsabilidad y de capacidad para el ejercicio público. Gracias. Muchas gracias. Don Arturo Escobar. Muy buenos días. Gracias a mis amigos panelistas, muchos de ellos compañeros y amigos del Congreso mexicano. Gracias al espléndido Dante Caputo, rioplatense, si me permite. Gracias al IFE por invitarnos, especialmente a mi amigo el presidente Leonardo Valdés. Es un honor estar en este espléndido escenario. Rumbo al 2012. Yo soy de los que piensa que la realidad actual de la política mexicana, la falta de efectividad, no debe de sorprendernos por el espacio en el cual se está desarrollando la democracia mexicana. México es un país que lleva 12 años entrando a una vida de alternancia y es lógico que entrando a una nueva vida de alternancia empiezan a surgir fenómenos desde la absoluta libertad de los medios de comunicación para expresar lo que quieran. Hoy la falta de mayorías estables en el Congreso mexicano permiten que grupos minoritarios, que alianzas minoritarias tengan una voz tan fuerte que resulta que no dan efectividad para que en algunos temas que algunos de nosotros o algunos de ellos consideran torales para que México avance, tardan tiempo. Obviamente, el pueblo de México y la opinión pública consideran que ya no basta nada más que todos creamos, mujeres y mexicanos, que por lo menos en las elecciones federales nuestro voto cuenta. Hoy queremos pasar de esta democracia en la cual queremos a una economía y a una vida social efectiva, es decir, a una mejor calidad de vida para todas las mexicanas y todos los mexicanos. ¿Qué hacer? Dice Dante Caputo, todos sabemos el diagnóstico, ¿cómo transitamos a los cómo? México dice bien, creo yo, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, le sobra pasado y le falta futuro. Yo tuve la posibilidad en el 2008 de ser parte del Congreso mexicano que discutió la reforma energética y me topé con situaciones realmente excepcionales. Ante la discusión sobre si tendríamos que no permitir que el sector energético de nuestro país se abriera a efecto de que la iniciativa privada con toda libertad participara, y no por un tema de que nos robaran nuestra riqueza o nos desalojara de aquello que consideramos patrimonio nacional, sino porque en el mundo entero, salvo en Corea del Norte y México, mantenemos monopolios en el sector estratégico más importante de México. Soy un convencido que la transición de México a un país exitoso, un país donde se reduce la distribución de la riqueza, un país donde ya no se hable de combate a la pobreza, sino generación de empleo y riqueza, un país donde sea absolutamente una obsesión, como dice mi amigo Enrique Peña Nieto, una obsesión generar empleo y crecimiento económico, tenemos todos los instrumentos para hacerlo. Pero somos un país que vive atado a su historia y no le permite tomar definiciones. En todos los partidos políticos de este país, lo subrayo, en todos los partidos, hay congresistas mexicanos que entienden que México requiere tomar definiciones modernas que le permitan crecer. Yo pongo en la mesa y se lo pregunto a Dante Caputo, ¿hay alguna decisión trascendental en la historia del mundo que haya sido popular? Nada de lo relevante es popular. Cuando las cosas se hacen bien, normalmente no hay pronunciamientos ni manifestaciones. México requiere de entender que una vez que se llega al gobierno,
se llega al gobierno a efecto de dar dos cosas: gobernar con efectividad para la mayoría, y hoy en México la mayoría vive en un rezago enorme, y segundo, gobernar con efectividad, darle la posibilidad a México de transitar al país que está llamado a ser un país que tiene crecimiento económico, un país que tiene democracia, un país que tiene instituciones sólidas. Yo soy de los que sostiene que México ha transitado a tener instituciones absolutamente sólidas, instituciones que inclusive ante la peor crisis, creo yo, política de los últimos 40 años, en el año 2006, se mantuvieron firmes las instituciones. Un país que está llamado a ser, y especialmente por sus políticos, a que entendamos que necesitamos respetar las reglas del juego. Se gana o se pierde una elección por un solo voto, y respetamos a la autoridad cuando toma la definición. México lo tiene todo. Ha tenido una clase política en los últimos años que, en mi consideración, no ha estado a la altura de su pueblo y de sus ciudadanos. Seguridad pública. Nadie le puede atraer al presidente de la República ni un solo centímetro sobre la enorme valentía con lo que ha enfrentado un crimen organizado que sin duda estaba buscando someter a la sociedad y a sus instituciones. Pero también tenemos que entender que es una obligación de un gobernante, primero, aplicar la ley como lo dice él, pero segundo, encontrar mecanismos alternativos para que no nada más sea cuerpo a cuerpo, no nada más sea bala a bala. Un minuto. Necesitamos entender que hoy México tiene en muchas partes de su territorio, o en algunas partes de su territorio, una parte de ciudadanos que hoy lamentablemente viven en la desesperanza por los controles de corrupción, impunidad y por la violencia en la que viven. Hay que generar políticas públicas para este sector de Tamaulipas, de Chihuahua, de Sinaloa y de Guerrero, que hoy lamentablemente viven absolutamente derrotados por la delincuencia, y hay que darles una alternativa. No debimos ir a una guerra contra el crimen organizado sin saber el diagnóstico real, pero más importante aún, sin saber qué íbamos a hacer con las víctimas de la violencia y la delincuencia. Aquel que llega a la presidencia en el 2012 tendrá dos enormes retos, y con esto concluyo. Uno, mantener la guerra frontal en contra del crimen organizado, pero al mismo tiempo construir políticas públicas que le permitan a este México o estos territorios de nuestro país que están azotados por el crimen organizado a que tengan la esperanza de salir adelante con la ayuda de su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Arturo Escobar preguntaba si hay decisiones de Estado que muchas veces no hayan ido en contra de la voluntad general, y hay muchísimas, efectivamente, ¿no? Yo, a propósito de su última mención sobre las cuestiones vinculadas a la seguridad ciudadana, no puedo olvidar la experiencia cuando se suprime la pena de muerte en Francia, en la cual el ministro de Justicia, Badinter, le transmite al presidente de Francia, Mitterrand, que todas las encuestas daban en contra, pero tremendamente en contra. Y está la respuesta sencilla de Mitterrand: nosotros estamos aquí no para seguir las encuestas, sino para hacer lo que prometimos, independientemente de lo que la gente esté pensando. Fue nuestra promesa electoral, será nuestra decisión política. Acá hay una pregunta que, claro, debería estar hecha cuando termina la ronda, pero quizás podamos ejercer algún tipo de defensa colectiva. Mire, ¿cómo explica que la democracia sea tan cara y los partidos tan baratos? Bueno, tiene la palabra don Alberto Anaya. Pues agradecer la invitación que se nos formulara para participar en este foro de la democracia latinoamericana. Saludo muy cordial al presidente del Instituto Federal Electoral, nuestro amigo Leonardo Valdés Zurita, a todos los compañeros que participan, consejeros, personalidades de los distintos partidos y desde luego a asistentes en general.
Para nuestro partido es importante ver el contexto en que se van a desarrollar las elecciones en 2012. Estamos viviendo una crisis económica, financiera, desde octubre de 2008. Se pensaba que con medidas intervencionistas del Estado, que fue el caso de Estados Unidos y Europa, durante 2009 y 2010, iba a ser posible superar esta crisis. Vemos nosotros que ahora, a partir de este año, desde fines del año pasado, el tema de Grecia empezó a complicar la economía mundial, particularmente en la zona del euro, y hoy por hoy prácticamente Europa, quien lo pensara, se encuentra al borde del colapso financiero monetario y Estados Unidos está postrado con un gran déficit fiscal que lo tiene prácticamente paralizado. La perspectiva mundial de crecimiento para estos dos grandes motores de la economía mundial apenas si perfilan este año, en el caso de Europa 1.1, en el caso de Estados Unidos 1.5, y esa situación pues es preocupante porque México mantiene con estas dos áreas el 90% de su comercio, sus relaciones económicas, y no nada más significa no poder exportar más, sino también significa que van a fluir menos inversiones al país. En lo que a México se refiere, la perspectiva tampoco es buena. Tenemos padeciendo un proyecto neoliberal desde el año 82 que ha tenido como consecuencia que apenas sí registremos un 2% del crecimiento promedio, que restando el crecimiento demográfico apenas sí es de 0.2. Prácticamente en 30 años hemos tenido una situación de estancamiento económico y bueno, lo que a México recientemente se aplaude es que producto de ello en México no varió su proyecto neoliberal durante 2008, 2009 ni 2010, seguimos con él y bueno, se presume que la estabilidad social y la estabilidad económica son lo que ha permitido que en México las variables macroeconómicas se mantengan estables y dicen que ese es el camino correcto. Nos preocupa porque esto ha generado mucha desigualdad social, mucha concentración del ingreso y nos preocupa porque prácticamente la planta productiva de México a pasos acelerados se extranjeriza y hay una situación de desindustrialización grave. Nos preocupa porque hoy tenemos 5.6% de desempleo, hoy tenemos alrededor de 9% de subempleo y alrededor de 28% dedicados a actividades informales, que da la sumatoria que el 42% de la población económicamente activa hoy se encuentre prácticamente fuera de los canales formales de la economía. Sí preocupa pues aquellos que hoy están insistiendo que el proyecto neoliberal debe continuar. Queremos hacer la referencia del porfiriato. En el porfiriato también se señalaba que vivíamos una paz social, una estabilidad, se presumía incluso que teníamos un crecimiento económico que en promedio llegó a 3.4% y esa situación generó una gran desigualdad, todo a favor de la familia porfirista, toda nuestra riqueza entregada al extranjero, todas las grandes empresas, incluyendo los bancos, en manos del extranjero, y lo que ocurrió que en ese marco que tanto se celebraba, estalla la Revolución Mexicana como el movimiento más importante, uno de los movimientos más importantes de principios del siglo y desde luego que mayor duración iba a tener el sistema político generado por este proceso. Hoy vivimos en México una situación grave, un Estado fallido, vivimos prácticamente una dualidad, porque durante este Estado está surgiendo un narcoestado, en muchos lugares ya gobiernan los narcotraficantes, en muchos lugares ya ellos son los que imponen candidatos, en muchos lugares ya son ellos los que condicionan a los gobernantes, son los que imponen las reglas y también meten a toda la población en una doble tributación. Esa situación es grave para la democracia. Es grave también para la democracia las contrarreformas
del 2007 que están empujando hacia un proyecto bipartidista en este país. Grave también para la democracia porque se proyecta la idea de que con dinero suficiente, con acuerdo con los medios de comunicación, particularmente electrónicos, y con buenos consultores de mercadotecnia, es posible ganar cualquier proceso político electoral, no importa el producto que se venda, tenga ideas o no tenga ideas, haya leído o no haya leído libros, es una persona que con esos 3 ingredientes llega al poder, puede llegar incluso a ser presidente de la República, y esas condicionantes nos preocupan. Nos preocupan porque en Europa, particularmente en Italia con Berlusconi, se llega al poder apoyado en la riqueza y también en los medios de comunicación, en las consultorías electorales, y ya no importa el verdadero contenido del gobernante, no importa su proyecto de nación, no importa los resultados que dé. Y bueno, vemos cómo terminó Berlusconi en Italia, y actualmente nos preocupa que esa situación efectivamente esté permeando toda la vida nacional. En esa perspectiva, sí estamos nosotros en el interés de un cambio radical de las cosas aquí en el país. Vamos por una refundación de la República, vamos por acabar con las prácticas monopólicas en los medios de comunicación, vamos por el estado de bienestar, vamos también en el interés de cambiar el proyecto neoliberal, y ahí sí tenemos divergencia en términos de que sea la privatización la salida para la economía mexicana y para el país. Eso nos dijeron con la privatización de Teléfonos de México, nos dijeron con la privatización de Ferrocarriles Nacionales, nos dijeron también con la privatización de las siderúrgicas, nos dijeron también con la privatización de los bancos, nos dijeron que eso iba a redundar en más crecimiento, que iba a redundar en más empleo, que iba a redundar en mejor distribución de la riqueza y que iba a redundar en mejores precios. Y esa situación, pregúntenle al DIM, no se ha cumplido. Es pues una situación pues que tenemos pues como ejemplo, y nuestra posición es mantener la riqueza de los hidrocarburos en manos del Estado. Gracias. A propósito de los costos de la política, el funcionamiento del Estado y la generación de burocracia, y yo querría pedirle al IFE si no me puede nombrar un carguito para procesar las preguntas, porque siento que no voy a poder transmitir toda la efervescencia de nuestra audiencia de hoy. Don Jesús Zambrano, presidente del PRD. Muchas gracias, don Dante. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y felicidades a los organizadores de este segundo foro de la democracia latinoamericana. Decía Dante al principio que lo habían elegido a él porque no habían encontrado un mexicano que pudiera moderar a mexicanos. Lo decía en son de broma, pero tiene mucho de cierto para nuestra realidad actual. Tenemos más de un año sin ponernos de acuerdo en la Cámara de Diputados para nombrar a 3 consejeros que completen el órgano de dirección del IFE. Como diría mi mamá, Dios quiera que para el día 15 de este mes sí se logre el acuerdo y entonces tengamos un árbitro y un organizador real de las elecciones y que acentúe la confiabilidad que debe tener el Instituto Federal Electoral y su Consejo General. Yo estoy convencido de que el 2012, rumbo al 2012, especialmente en lo que se refiere a las elecciones federales y particularmente las presidenciales, tendremos en juego una verdadera disputa por la nación. Convencidos en el PRD de que en el año 2000 la alternancia política que permitió el que después de más de 70 años se hiciera a un lado, se lograra desmonopolizar por un solo partido la presidencia de la República,
y año en el que debíamos haber entrado por la senda de la transición democrática, que hubiera profundizado un conjunto de cambios en el sistema político y que hiciera realidad los sueños que el bono democrático le había otorgado al PAN a través de Vicente Fox en la presidencia de la República para lograr cambios importantes en el manejo de la política y de las cuestiones sociales. Decía, esa alternancia política no se tradujo en una verdadera transición democrática y seguimos todavía en espera de ella. La propia democratización del sistema político mexicano que se logró con esta alternancia como resultado también de una reforma que alcanzamos en 1996, no ha traído tampoco, no ha venido acompañada de un contenido social que satisfaga las grandes aspiraciones de la gente y que resuelva los grandes problemas de pobreza estructural que tenemos y la enorme desigualdad social que lamentablemente seguimos arrastrando. Y esto ha traído, hay que reconocerlo, lo que expresan también las propias encuestas, las mediciones que se han hecho por distintas instituciones latinoamericanas, una insatisfacción con la democracia, porque la democracia sin contenido o sin alma social, como me gusta a mí expresarlo, produce por supuesto insatisfacción de la sociedad, insatisfacción con la gente y más cuando no logramos acuerdos. Hay todavía, lamentablemente, como ahorita se refería, un crecimiento económico magro, el crecimiento del desempleo o el mantenimiento preocupante del desempleo en altibajos, pero al final de cuentas en los mismos porcentajes, con este crecimiento de la desigualdad, con un riesgo de recesión ante la situación misma que se vive en Europa y los Estados Unidos, y justamente por lo que ahorita se expresaba también por esta enorme dependencia que nosotros tenemos respecto de los Estados Unidos, pues entonces estamos siempre en el riesgo de que lo que suceda en los grandes centros económicos y financieros internacionales a nosotros nos sigue pegando, seguimos teniendo un campo deprimido, seguimos teniendo un enorme rezago y una crisis educativa en nuestro país por la sencilla razón de que no hay una democratización misma de las estructuras educativas de nuestro país. Está secuestrado el proceso educativo básico en nuestro país por un pequeño grupo y peor aún, por una sola persona que maneja la educación básica en nuestro país con independencia de quien esté al frente de la Secretaría de Educación Pública. Si a esto le unamos la violencia que está asociada al crimen organizado ante una infructuosa estrategia de combate al mismo desde la Presidencia de la República y la amenaza, como se ha analizado aquí en paneles anteriores, de la intromisión del crimen y del dinero sucio en las contiendas electorales, entonces tenemos un asunto de enorme complejidad rumbo a las elecciones federales del 2006. Y por ello, yo digo que a la vuelta de 11 años de alternancia política, lo que tenemos justamente es la necesidad de discutir y de poner a prueba las distintas propuestas y proyectos de nación que se van a ofrecer ante la sociedad, ante el electorado. Nosotros vamos a apostar, desde luego, por una contienda de propuestas que apueste al cómo y por dónde avanzar en la solución de los problemas. Hay que retomar, creo que estamos convencidos todos, la senda del crecimiento económico y que para ello requerimos recursos. Tenemos que ir a una reforma hacendaria integral, importante, urgente, la hemos venido posponiendo, seguimos teniendo disposiciones absolutamente anacrónicas en nuestro país. El propio secretario de Hacienda, en su momento ahora titular del Banco de México, Agustín Carstens, reconocía en la Cámara de Diputados en el 2009 que 420 grupos corporativos pagan como pequeños propietarios, como pequeños contribuyentes y que si pagaran como debieran hacerlo, tendríamos algo así como un ingreso de 500,000 millones de pesos anuales a las arcas de la hacienda pública. Ahí habría suficientes recursos para destinarlos a la educación, junto con todo este proceso de reforma o de revolución educativa
que requerimos, pero para destinarlo también a la educación superior, al desarrollo de la ciencia y tecnología, que tenemos un enorme rezago allí, y los países que han tenido la posibilidad de relanzar su desarrollo económico y social integral ha sido justamente porque le han dedicado mayores recursos a estas tres grandes áreas o rubros de la educación, de la ciencia y la tecnología. Nosotros no llegamos ni al 6% del Producto Interno Bruto, muy por debajo todavía de lo que recomienda la ONU a través de la UNESCO. Tendríamos recursos para destinar a la infraestructura y modernización de la misma, para recuperar el campo que lo seguimos teniendo abandonado y junto con todo ello generar los empleos que se requieren para satisfacer la demanda laboral que tenemos año con año con las nuevas generaciones. Y así tendríamos también un proceso de construcción o de reconstrucción del tejido social para que entremos en el esquema de lo que nosotros hemos identificado como una estrategia de prevención social del delito al mismo tiempo y no entrar, por lo tanto, también en un esquema en el que podamos nosotros seguir combatiendo solo con el ejército y con las acciones punitivas en la calle al crimen organizado. Hace falta una reforma política también que está pendiente. El Distrito Federal sigue sin tener su propio estatus de entidad autónoma, con contrapesos en las cámaras, las coaliciones y la pluralidad misma llegó para quedarse y por eso se hacen necesarias coaliciones parlamentarias que puedan también traducirse al mismo tiempo en coaliciones de gobierno y que todo ello, junto con otros asuntos que tienen que ver con la independencia del Ministerio Público, de cómo darle más dientes a la Auditoría Superior de la Federación para su actuación, debiera llevarnos desde nuestro punto de vista a avanzar en esta senda inconclusa de la transición democrática y de retomar el crecimiento económico de nuestro país y satisfacer las demandas de empleo que nos plantean las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el tiempo de Beatriz Paredes. Beatriz, usted va a correr con un poquito de ventaja, porque mire, yo le voy a contar de algunas impresiones que me da esta inundación de papeles. Hay reiteración de temas. Muchos, ¿y la juventud qué? ¿Y cómo entra la juventud en esto? ¿Y cómo nos removilizan? ¿Cómo nos vuelven a entusiasmar? Hay varias preguntas. Yo siento mucho generalizarlas porque cada pregunta tiene un tono particular, pero si no, es imposible. Hay muchas sobre esa. Y hay otras que insisten mucho en el tema que vinimos discutiendo estos días, el tema de la transparencia. ¿Cómo estaría, dice alguien, cómo estaría yo seguro de que usted no tiene nada que ver con el narco? De que la plata del narcotráfico no va a su campaña. Sobre eso hay muchas preguntas, con variaciones, pero hay muchas. Beatriz. Muchas gracias, señor presidente del IFE, amigos del IFE, de la OEA, de IDEA, señora magistrada, amigas, amigos todos. Es un gusto estar con colegas dedicados a las actividades políticas y partidistas, que hay que tener decisión para seguir en la política en México. Quisiera iniciar mi comentario con un matiz con tan destacado uruguayo. Yo soy admiradora de Eduardo Galeano, entonces, desde luego también de Benedetti. Y de Borges, entiendo. Más de Borges. Cayó, mi querido Dante. No, en México no estamos de acuerdo en los qués. Ese es el problema del debate nacional. El debate nacional mexicano no es un debate ficticio, es un debate verdadero. El problema es que la civilidad democrática y el influjo de ir acercando posiciones, sobre todo para demostrar buena educación política, nos ha hecho no
poner énfasis en las diferencias en los qués. Y si no ponemos énfasis en las diferencias en los qués, difícilmente la ciudadanía va a entender por qué las fuerzas políticas no nos ponemos de acuerdo. Las fuerzas políticas no nos ponemos de acuerdo porque en algunos temas estratégicos hay visiones absolutamente distintas. Es muy distinta una reforma laboral que consolide garantías y derechos para los trabajadores y que permita que un país que ha depauperado el salario mínimo en las últimas décadas se recupere, a una reforma laboral que consolide espacios de crecimiento y competitividad sobre el sacrificio de conquistas de los trabajadores. No es un problema de forma, es un problema de fondo. En México hay, detrás del discurso político, un debate muy profundo sobre el modelo económico. Y si no asumimos que hay un debate muy profundo sobre el modelo económico, entonces parece que los políticos que nos dedicamos a la política de manera profesional en los espacios formales de la democracia representativa somos absolutamente incompetentes, inermes o inocuos. Y ni somos incompetentes, ni somos inermes, a veces somos inocuos, pero hay detrás de esta caricatura de la clase política un debate muy profundo sobre cómo vamos a resolver la desigualdad y la modernidad en México. Y si la resolvemos solamente con los instrumentos del modelo neoliberal, que ya fracasó en todo el mundo occidental conocido, o si vamos a tener capacidad de recrear, cuidando paradigmas económicos aceptados en función de la necesidad de salvaguardar a los estados, recreando una propuesta mexicana del desarrollo. Entonces, mi primera afirmación, en México no se llega a los consensos en una serie de temas, sobre todo los vinculados con la visión de largo plazo en función del proyecto económico, porque no estamos de acuerdo. Y no estar de acuerdo también forma parte de la democracia. La democracia no solo es la construcción de consensos, eso es lo ideal. La democracia también es que después de un esfuerzo para conquistar consensos, sí son imposibles de alcanzar las mayorías, con respeto e inclusión de las minorías, pero puedan empujar las decisiones. Me referiré específicamente al 2012 desde la perspectiva electoral. Las elecciones de 2012 serán las primeras elecciones federales en que se pongan en el acto de manera integral las normas constitucionales y legales producto de la reforma electoral de 2007-2008. Las autoridades electorales tienen un reto mayúsculo. Requieren del apoyo de los partidos políticos, de los precandidatos y candidatos, de las instituciones del Estado, empezando desde luego por quien es el jefe del Estado. Mi presencia aquí es una ratificación de la certeza que tengo del esfuerzo que han hecho miles de funcionarios del Instituto Electoral por construir una institución con una fuerza y capacidad de organizar las elecciones que nosotros consideramos muy importante para nuestro país. En 2012 tendremos el mayor número de elecciones locales concurrentes con la federal. 15 entidades federativas, 14 estados y el Distrito Federal celebrarán jornada comicial local el mismo día de la jornada federal. Más de la mitad de los ciudadanos inscritos en las listas de electores podrán votar para presidentes, senadores, diputados, gobernador, diputados locales y ayuntamientos. En ese sentido, la próxima elección será una de las elecciones de mayor volumen de nuevas autoridades electas en la historia de México. En la Ciudad de México, ustedes comprenderán por qué me refiero a la Ciudad de México, capital de todos los mexicanos, se elegirá
jefe o jefa de gobierno, delegados y diputados a la Asamblea Legislativa. Y hay que recordar el peso de las elecciones locales en su articulación con las elecciones federales. Más de 78 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán acudir a las urnas el primer domingo de julio de 2012. De ellos, casi 6 millones lo harán por primera vez. Minuto, Beatriz. Mi primer comentario para los jóvenes: ejerzan su derecho a votar. Exíjanle a todos los partidos una agenda concreta de su compromiso con los jóvenes. En este minuto final, el debate esencial de México sigue siendo el mismo de cuando sobre el Templo Mayor se estableció el Colegio de San Ildefonso. El debate esencial de México es nuestra relación con la modernidad. La historia estructural de la esencia mexicana aprendió que la modernidad se construyó subyugando a las poblaciones originales. El debate esencial de México es asumir nuestra modernidad sin que eso signifique el sacrificio del pueblo de nuestro país. Tenemos una relación extraordinariamente compleja con la modernidad que establece nítidamente Octavio Paz. Y el reto para las nuevas generaciones, el reto que tenemos que responder, en donde tenemos que acompañar a los jóvenes y al país, es ser el México del siglo XXI, pero no a partir de negarle oportunidades a todos los mexicanos. Si nosotros resolvemos nuestra relación con la modernidad a partir de ser un Estado nacional, soberano, desarrollado y con justicia, México podrá ser todo lo grande, no solo de su pasado, sino que merece su porvenir. Muchas gracias. Concluimos esta primera ronda con la intervención de don Diego Fernández de Ceballos. Gracias. Gracias a los organizadores, gracias a ustedes. 3 ideas centrales en mi participación. Primero, lo políticamente correcto. Repito, políticamente correcto. Si hablamos de México rumbo al 2012, sería que se nos abre una gran oportunidad para cambios estructurales, cambios de gobiernos, cambios de partidos y lograr más o menos rápidamente abatir la pobreza, superar la discriminación y poner en orden al crimen organizado. Eso es mentira. Eso es recurrir al viejo discurso político de quienes buscan, cerca de una elección, el poder, con el argumento de que al llegar nosotros, y precisamente nosotros, todo se resolverá como consecuencia y por añadidura. Eso no es cierto. Es evidente que en la mayoría de la clase política predomina, por desgracia, el interés por el poder. Y si hablamos de México rumbo al 2012, es evidente que podemos hacer 2 cálculos. Uno, tomando el calendario natural de todos nosotros, y nos quedan 23 días para estar en el 2012. No va a haber nada trascendente. Y si tomamos el calendario político, solo nos faltan 7 meses, escasos, incompletos, para el traspaso de poderes federales y muchos gobiernos locales y municipales, así como Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que solo nos espera, hay que decirlo con verdad, campañas electorales costosísimas, en donde va a prevalecer la oferta impúdica en muchas ocasiones, irresponsables en otra, y excepcionalmente algunas ideas que valga la pena considerar. ¿Qué cosa es lo único cierto que tenemos? Que los tribunales electorales van a tener mucho trabajo. Hoy más que nunca hay que recordar a Ortega y Gasset. El hombre es él y sus circunstancias. ¿Y cuál es nuestra circunstancia? Es mi segundo tema fundamental. El problema de nosotros,
como país, como pueblo, como nación, es que estamos padeciendo una pérdida de valores éticos y cívicos que ponen en desgracia total a las sociedades de nuestro tiempo, no solo en México, en muchas partes del mundo, para dejar algo por ahí que ustedes conozcan diferente y que hacen imposible asegurar razonablemente un futuro mejor. Tenemos que ir al fondo de la cuestión. Yo sí me quedo con la idea de Dante de que lo fundamental es encontrar el cómo resolver los problemas de fondo. Claro que tenemos diferencias de diverso orden, pero finalmente, hasta en el ámbito de lo legislativo en materia de trabajo, podemos encontrar grandes coincidencias los partidos políticos en México. El problema es el cómo. Y a partir de ello, pensemos, por ejemplo, en ese mundo de valores que hemos perdido. Podríamos tomar cualquiera. Pensemos en el de la palabra. Si la palabra es el elemento fundamental para comunicarnos los seres humanos, es la herramienta básica de toda relación entre seres pensantes. ¿Qué no diremos? La herramienta de la palabra en la política. Y sin embargo, la palabra ha perdido valor. Hoy muy pocos se sienten comprometidos a corresponder su pensamiento con su palabra y su palabra con su acción. Por eso no nos podemos entender fácilmente en la política. En la vida social se tolera al mentiroso constantemente y si abusa en tratos y en contratos, se le acepta, se le reconoce y a veces se le considera inteligente y audaz. En la vida política observamos que el abusivo, el cínico, si hace obra pública, sigue teniendo consideraciones y afectos sociales, salvo que los medios de comunicación lo desnuden, porque entonces empieza a caer en desgracia. Pero mientras pueda con cinismo, con descaro y con bailoteo hacer de las suyas con el patrimonio de la gente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque para eso se tiene el poder, para ejercerlo, no para responder de él. Y finalmente en la política mexicana, cualquiera puede despreciar a todos y a todo y después presentarse en campaña como segunda edición de Teresa de Calcuta. Claro, corregida y aumentada. Miren ustedes, yo tengo la convicción de que si pensamos en México rumbo al 2012, estamos ante el riesgo de que el águila pierda frente a la serpiente, porque la serpiente sabe que puede guardar el rencor, el veneno intocado, y basta con que se presente en campaña proponiendo que todo gire en torno del amor. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el qué? Ya lo hemos dicho todos. El cómo. Yo creo que lo único que nos queda es una gran cruzada nacional para rescatar esos valores. Una gran cruzada nacional rápida, urgente, en lo educativo y en lo cultural, para que las familias, las escuelas, los sindicatos, las universidades, por supuesto también las iglesias y todas las instituciones, pasando por los medios de comunicación, rescatemos el valor de la palabra y el sentido del honor. Solamente así, si rescatamos valores, podrá haber una democracia que no solo florezca, sino que dé frutos. Sin educación y cultura no hay futuro. Sin educación y cultura no hay qué ni cómo que valga. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes, ciertamente por el contenido de sus intervenciones y por la ayuda que me han dado al mantener estrictamente los tiempos de sus intervenciones. Ahora viene
la ronda de cierre de esto. Van a tener ustedes 3 minutos cada uno. Vamos a hacer la misma disciplina que tuvimos en la primera vuelta. Y estaba pensando cómo movilizar un poco esta mesa, que ya viene de por sí muy interesante. Se me ocurrió hacer una pregunta, pero después la descarté porque me pareció un tanto provocadora o disruptiva. Le iba a preguntar en qué están en desacuerdo, pero me pareció que era impertinente. Entonces, espero que la que haré ahora no suene impertinente. ¿Ustedes se acuerdan la pregunta tan antigua? ¿Qué libro llevaría usted? Perdón, no, esto es... Bueno, esta es una equivocación producto de la ignorancia. ¿Qué libro llevaría usted a una isla si solo pudiera llevar uno? Si solo pudiera llevar uno. Bien, vamos a hacer una exageración. Si tuvieran que tomar una decisión política, una, recién describimos como 10 grandes temas, como 15 grandes temas. ¿Cuál decisión política tomarían? Va de suyo, todos sabemos, no hay una decisión que resuelva todo. Como siempre dice don José Miguel Insulza, todo tiene que ver con todo y sobre todo en política. Pero, ¿cuál es esa decisión que tomarían? Y le agrego, ¿cómo la llevarían a la práctica? 3 minutos para cada uno de ustedes. Esto parece televisión. Luis Castro, primero. Gracias. Trataré de responder a esa provocación. Por supuesto que entre todos los desafíos que planteé y por lo que caracteriza a Nueva Alianza y a nuestra plataforma, por supuesto que la reforma educativa de gran calado vinculada a la competitividad, la movilidad social y la democracia, sin caer en la tentación de criticar y hacerle el juego a los parámetros internacionales y al neoliberalismo, criticando el carácter público, laico, obligatorio y de calidad y la defensa del sindicalismo. Sería eso, y para hacerlo pues tiene que ser del lado de la sociedad, de los padres de familia, de los trabajadores de la educación. Creo que me queda tiempo y me referiré a un tema que ha prevalecido en el seminario, en el foro, en el segundo foro, que tiene que ver con el costo de la democracia. Lo planteaste en una de las preguntas que rescataste y que no hemos profundizado. Quiero expresarles que lo costoso ha sido conseguir la democracia en México y será más costoso debilitar sus instituciones. Creo que lo que se gasta en la democracia mexicana y en sus instituciones, si está debidamente fiscalizado, si el IFE nos fiscaliza, los tribunales sancionan nuestros pleitos y nosotros les exigimos cuentas al IFE en el ejercicio del gasto, estará bien invertido lo que depositemos ahí si logramos que se abran las casillas electorales donde no entran los repartidores de la sección amarilla o donde no entran los encuestadores. Creo que sí entran las refresqueras y las cerveceras. ¿Se estará bien gastado? Sí. Lo que hacemos es fomentar la cultura política y que las ciudadanas y los ciudadanos recuperen los valores y la palabra para exigir en democracia que gobiernos y políticos rindamos cuentas. Gracias. Muchas gracias. Arturo. Gracias, Dante. A ver, yo lo que diría es que si yo pudiera someter a consideración de la clase política mexicana, del Estado mexicano, una definición mía que puede ayudar a que México avance, y no por citar el Pacto de la Monclova, no por citar la cantidad de acuerdos nacionales que la clase política suscribe año con año, yo llamaría a un documento que coloquialmente pudiera definirse como borrón y cuenta nueva. A ver, que toda la clase política mexicana en el mes de enero del próximo año, los sindicatos, los sectores educativos, los sectores económicos, los sectores de la opinión pública, se sentaran en una buena mesa
y señaláramos que a partir de lo que suceda con la definición voluntaria de los ciudadanos en el 2012, se van a tomar un marco de acuerdos que son inmodificables. Acuerdos que se construyen por la mayoría de definición de aquellos que ostentan el poder público en el Congreso mexicano y que son vinculatorios para que México avance. Un marco constitucional que defina qué voy a hacer con mis sectores estratégicos: energético, telecomunicaciones. ¿Qué voy a hacer con los sindicatos públicos y privados? Respetando de entrada, sin antagonismos, todos los derechos históricamente obtenidos. Pero ¿qué tengo que hacer con los amigos de los sindicatos para que México avance? ¿Qué tengo que hacer en materia de seguridad pública que genere el mayor consenso posible? Y si el mayor consenso posible es tener una Policía Nacional que le permita a México y a sus mexicanos recuperar la confianza en los órganos de seguridad pública, de procuración y administración, adelante. Un acuerdo donde, independientemente lo polémico y lo complejo de las cosas, todos los asuntos se puedan someter a su consideración, incluyendo alguno que es increíble, que está vetado en la política mexicana. Óiganlo bien, vetado. En México no se puede hablar públicamente sobre la posibilidad de establecer el impuesto al consumo en alimentos. Es sacrilegio en México. 95% de los países en el mundo lo tienen y lo consideran el impuesto más democrático, porque no hay un impuesto que más beneficie a las clases pudientes de un país que la tasa cero en alimentos. Que no se permita vetar un solo tema y que una vez que los temas estén en la mesa y se puedan construir las mayorías, todos y cada uno de nosotros aceptemos los resultados. No se vale ni la toma de la tribuna, ni la toma de la calle, ni la construcción de antagonismos para buscar que el México se vuelva a polarizar. Esa sería mi propuesta, Dante. Gracias. Gracias, Arturo. Alberto Naya, por favor. Muchas gracias. Consideramos un tema nodal para el futuro de este país el tema del cambio del modelo económico. El modelo económico actual es lo que subyace sobre toda la problemática que hoy padece el país. Se ha dicho, y con razón, de que el neoliberalismo es en nuestro país una gran fábrica de pobres. Este modelo primero empobrece a la gente, luego a los jóvenes y a la población en general no le da oportunidad de empleo, tampoco los jóvenes tienen acceso a la educación. Por las leyes antimigrantes de los Estados Unidos se cierra la posibilidad de la migración para muchos mexicanos. No hay programas efectivos para que los jóvenes tengan alternativas y este mismo sistema primero genera pobres, llega el crimen organizado, ofrece una alternativa particularmente a los jóvenes y se van por esa salida falsa. Primero los hace pobres, luego crea las condiciones para que se vuelvan delincuentes. Y hoy estamos, hoy por hoy, viviendo esas circunstancias tan graves que hacen que en este país la violencia y la inseguridad sea el principal problema a resolver. Pero muchas veces la violencia y la inseguridad viene desde los altos niveles del poder, viene desde las corporaciones policíacas, viene de instancias también de dependencias de las Fuerzas Armadas y vienen también de las instancias de gobierno ligadas a esta delincuencia, en una convivencia, en una complicidad que hace una situación ya imposible en este país. Otro gran problema que se deriva de esto es que estamos nosotros en el interés de que el llamado de hace más de un siglo de Francisco y Madero de sufragio efectivo se vuelva una realidad. Hace más de un siglo Francisco y Madero
escribió la sucesión presidencial y lo que planteaba es el respeto al voto. A más de 100 años, la cultura del fraude sigue arraigada y el respeto al voto no se da. Es una situación que nos preocupa. El respeto al voto tiene que ser una realidad. Y para eso hay que desterrar esas prácticas de la cultura del fraude. Muchas gracias. Gracias a usted. Jesús. Muchas gracias. Yo creo que es la gran oportunidad para empezar a escribir un nuevo capítulo esperanzador de la historia moderna de nuestro país. Darle vuelta a la página. Yo no soy de los partidarios del borrón y cuenta nueva, sino empezar a escribir un nuevo capítulo sin dejar atrás la historia que ya está escrita. Si a mí se me diera la oportunidad de tomar decisiones, yo colocaría como matriz fundamental para organizar las acciones de gobierno en el centro la creación como objetivo la creación de oportunidades para los jóvenes, para las nuevas generaciones, y a partir de ahí articular todo lo demás que tiene que ver con lo que aquí hemos dicho para poder dar oportunidades de empleo, de formación integral, de educación, de desarrollo de todas las aptitudes para estas nuevas generaciones que debemos evitar que se nos vayan como agua entre las manos a cosas que no tienen nada que ver con la construcción de un país diferente y tener en él una mejor convivencia. Hay que buscar para ello, por supuesto, las coincidencias, hay que buscar los acuerdos, el diálogo constructivo hay que ponerlo por delante como voluntad y como instrumento al mismo tiempo de construcción de las nuevas cosas, y en este mismo sentido retomar efectivamente lo que decía Dante. ¿Cuáles son los desacuerdos? Bueno, es lo que yo también planteo, no en esa manera, sino en términos de decir, pongamos negro sobre blanco las propuestas que tenemos cada uno de los grupos parlamentarios en las cámaras del Congreso de la Unión y vamos a ver que coincidimos en un 40 o en un 50%, y por qué no acordar a partir de ello cosas que le sirvan al país. Y en este mismo sentido, la necesidad de construir muy pronto un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas, sociales y el propio Gobierno de la República, la autoridad electoral, por supuesto, para evitar la intromisión del crimen organizado y del dinero sucio en las contiendas electorales. No podemos permitir que quien surja de la elección presidencial lo haga con la sombra, con la duda de que lo hizo gracias a apoyos absolutamente ilegales. Cortemos por lo sano esto y tomemos medidas al respecto. Gracias. Muchas gracias. Beatriz. Yo pondría en el centro la generación de una estrategia integral que garantice oportunidades y empleo para todos los mexicanos con ingresos remuneradores. Es un conjunto de instrumentos de política económica, de política social, de articulación de la oferta educativa con el desarrollo regional, de capacitación, en fin. Pero hay algo muy trascendente en México, la recuperación del liderazgo que permita generar confianza. Al final, articular todos los instrumentos de las políticas públicas para generar oportunidades tiene que ver con que en el Estado mexicano se tenga confianza. Y eso supone que el jefe del Estado mexicano debe actuar con estricta neutralidad, que tiene que actuar respetando la investidura de jefe del Estado mexicano y dejando a los partidos políticos que debatan los temas electorales. Eso se exigió para conquistar la alternancia en el país y me parece que es saludable para el ejercicio democrático de todos. Yo comparto que es indispensable que la sociedad mexicana sepa que no hay intromisión de dinero sucio ni con ningún candidato ni en ninguna campaña, y expreso el compromiso pleno desde ahorita
Chucho es diputado con licencia, yo soy diputada en funciones, de tomar las medidas legislativas y los acuerdos que requiere el IFE para que no haya ningún tipo de suspicacia. Pero lo que es fundamental es que cuando se hacen afirmaciones haya pruebas y que no se utilicen para polarizar la sociedad mexicana. Creo que en términos tácticos, para que las elecciones del 2012 sean un espacio de recreación y regeneración de la democracia mexicana, es indispensable que el discurso no sea polarizante ni descalificador. En ese sentido, los protagonistas políticos y el Instituto Federal Electoral tienen una enorme responsabilidad. Los mexicanos merecen debates de altura, los mexicanos merecen debates objetivos, los mexicanos merecen la regeneración de una expectativa. Creo que el enorme desafío y en donde hay que poner corazón, alma, razón y voluntad es en recuperar la confianza en el país y en generarle viabilidad a las nuevas generaciones. Muchas gracias, Beatriz. Diego Fernández. Gracias. Para mí la pregunta fue muy clara. Una sola propuesta. Yo retomaría a José Vasconcelos en su gran programa educativo y cultural, proponiendo que a la clase política se nos permitiera estar en los pupitres de adelante. Muchas gracias. Bueno, llegamos al término y miren qué les parece este programa. Hay que fortalecer la educación creando mecanismos reales, presupuestarios y movilizadores en nuestra sociedad. Tenemos que tener particular cuidado en contar con instrumentos de fiscalización de los procesos políticos y electorales que recreen la confianza sobre los políticos de parte de la sociedad mexicana. Hay que olvidar los elementos de enfrentamiento, de rupturas, de diferencias y sobre aquellas cuestiones que pueden fundar un nuevo surgimiento de México, producir acuerdos inmodificables, no solo en términos de cuáles son las prioridades, sino también en términos de cuáles son los instrumentos de esas prioridades. Si nosotros no atacamos la esencia y cierta perversidad en los modelos económicos, la recreación del círculo vicioso de pobreza, delincuencia, violencia, más pobreza, más desigualdad, no nos la sacaremos de encima. Tenemos que pensar a la economía como un instrumento de igualación, como un instrumento de pacificación, es decir, como un instrumento de democracia. Sí, es cierto, hay que olvidar los motivos de enfrentamientos del pasado, pero más bien hagamos un nuevo capítulo. Y en ese nuevo capítulo insistamos en la creación de oportunidades concretas, reales, tangibles, creíbles para nuestra juventud. Y sobre todo, recreemos otra vez la confianza con instrumentos incluso más precisos. Los acuerdos interpartidarios sobre el rechazo absoluto al crimen organizado y la fiscalización de esos acuerdos. Todo esto hay que también fundarlo sobre una política activa, movilizadora de creación de empleo, en particular de creación de empleo y oportunidades para los jóvenes. Y otra vez volver a renacer, hacer renacer el espíritu de confianza en los políticos para los cuales se requieren
liderazgos y compromisos claros contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y sobre todo, como diría don Diego Fernández de Ceballos, todos nos comprometemos a aprender de ustedes, sociedad mexicana. Esto es el programa que ha salido de acá. Muchas gracias.